Vamos a orar un momento, hermanos, antes de pasar al mensaje. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor. Hemos llegado aquí, Señor, con nuestro corazón agradecido, Señor, en estas fechas, recordando lo que tú has hecho, Señor, por nuestras vidas. Señor, sabemos que conocemos nosotros de antemano por las Escrituras este sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, tu resurrección. Pero queremos pedirte en esta mañana que tu Santo Espíritu nos ayude a no perder la capacidad de sorprendernos, porque hemos escuchado muchas veces este mensaje de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Permítenos que en esta tarde este mensaje pueda traer esperanza, pueda traer fortaleza, pueda pastorearnos hacia Cristo y que podamos ver su hermosura, que podamos ver su belleza como el pastor de las ovejas dando su vida por nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a poder tener corazones y mentes receptivas. Si hay alguien aquí cansado, preocupado por alguna situación, Señor, rogamos que puedas tú también, por medio de tu gracia, poder dispensar, Señor, en los corazones el deseo de escuchar tu palabra y ser edificado por ella. Bendícenos en este tiempo. Le pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, pues en esta tarde tenemos un mensaje. Vamos a dejar a descansar el libro de los Hechos. La ocasión lo amerita. Vamos a estar hablando acerca de una predicación que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos hoy en Domingo de Resurrección. Sabemos que eso es lo que se está celebrando alrededor del mundo. Y alguien, por ahí estuve platicando con alguien que me dijo una frase, no sé dónde la tomó, pero me pareció interesante esa frase que dice que Dios no nos está llamando a vivir una Semana Santa, sino a vivir una vida santa. Y quedé impresionado con esa frase. No sé si la tomó de algún lado, pero la escuché y tocó mi corazón esa sola frase. Entonces, vamos a estar viendo un tema acerca de la resurrección, el poder y el impacto de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y para esto, hermanos, vamos a ir a un pasaje. Vaya usted a Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15. Dame la siguiente, Juan, por favor. Y vamos a estar observando la escena de la crucifixión, Marcos capítulo 15, del 22 al 28. Voy a tomar varios pasajes como para extraer pues la substancia de lo que quiere comunicarnos Marcos, que es el autor de este evangelio. Marcos capítulo 15 del 22 al 28. Vamos a ver primeramente la escena de la crucifixión. Dice Marcos 15, 22. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, y quiero que escuches estas declaraciones de Marcos. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos. Algo pasó por ahí. Cuando lo crucificaron, dice el versículo 24, cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera, cuando lo crucificaron. De nuevo vuelve a declarar Marcos, cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice:
y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Esta es la escena de la cruz, amados hermanos. Y como mencioné, como estuve orando en este momento, antes de iniciar la predicación, dije que Dios nos permitiera en esta mañana no perder la capacidad de asombrarnos por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Citando al pastor Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los pastores, él en una ocasión predicó un mensaje de la resurrección y dijo lo siguiente cuando él pasó al púlpito: en cualquiera de los temas que he predicado, siento el deber de no descuidar el estar hablando continuamente refiriéndome a la doctrina de la cruz, que es la verdad fundamental de la justificación por la fe en Cristo. A menos que volvamos a la cruz, no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Y lo que estamos viendo en la escena de la crucifixión es que Marcos nos está llevando al pie de la cruz. Marcos nos está mostrando la escena de la crucifixión ahí al pie de la cruz, y los versículos 24 y 25, él simplemente en su narración hace este comentario: cuando lo crucificaron, versículo 24, y versículo 25 vuelve a la misma afirmación: cuando lo crucificaron. Sencillamente narra tal cual cuando lo crucificaron. No hay muchos detalles, solamente menciona la crucifixión de Cristo. ¿Y por qué la brevedad de Marcos? ¿Por qué la brevedad de Marcos? Bueno, seguramente una de las razones es que los lectores de Marcos estaban ya familiarizados con los procesos crueles y brutales de la muerte por medio de la crucifixión. Por eso la brevedad de Marcos cuando lo crucificaron. Sin embargo, la narración que es muy breve de Marcos, describiendo la crucifixión de Cristo, nos ayuda a entender, y esto es lo que yo quiero en esta mañana transmitirles, nos ayuda a entender que la crucifixión de Cristo tiene muy poco que ver con el sufrimiento físico de Cristo. Obviamente, sin minimizar el horror del sufrimiento físico. Pero la brevedad de Marcos está ahí con un propósito, para mostrarnos a nosotros o enseñarnos a nosotros que hay aspectos mucho más profundos del sufrimiento, aspectos más dolorosos de la crucifixión de Cristo. Vamos ahí mismo en Marcos capítulo 15, 33 y 34. Dame la siguiente, Juan, por favor. Uno de los sufrimientos que él padeció en la cruz del Calvario, que fue más profundo y más doloroso, fue precisamente este primer punto. Jesús en la cruz fue desamparado por el Padre. Y de nuevo, vuelvo a decir que lo conocemos, sabemos lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Sin embargo, en esta mañana yo creo que Dios pueda darte una revelación más fresca acerca del entendimiento de lo que ocurrió en esa cruz. Jesús en la cruz del Calvario fue desamparado por el Padre, versículos 33 y 34. Cuando llegó la hora sexta, dice Marcos, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Y la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inmediatamente Marcos nos presenta la escena donde Cristo está crucificado. Tiene
3 horas expuesto en esa cruz, en una cruz de madera donde fue afianzado por medio de clavos, atravesaron sus manos, atravesaron sus pies. Él está luchando clavado en esa cruz del Calvario, está luchando en agonía sin poder respirar, se está asfixiando, ha sido ridiculizado públicamente, exhibido públicamente. Y Marcos hace una observación que al mediodía hubo un evento que nadie esperaba. Tinieblas por 3 horas cubrieron toda la tierra. Algunos de los estudiosos dicen que este tiempo de 3 horas de oscuridad no simplemente es un evento atmosférico, sino realmente lo que está sucediendo ahí es una evidencia cósmica del juicio de Dios sobre Jesucristo, que estaba en esa cruz, no solamente clavado ahí, sino estaba cargando con nuestros pecados. Y para entender la crucifixión, para tener un entendimiento más cercano acerca de lo que sucedió en la crucifixión, necesitamos ir a visitar un huerto, un jardín, que es el Getsemaní. Porque el Getsemaní, allí en el Getsemaní, se interpreta la crucifixión. Marcos 14, un capítulo antes de donde estamos, del versículo 32 al 36, dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Quédense aquí y velen. Lo que me llama la atención, amados hermanos, lo que me llama la atención a mí al leer este texto es que allí en el Getsemaní Jesús está entrando en un lapso en el que Él está entristecido, angustiado. Su alma dice que tiene una angustia hasta la muerte. Y el pasaje paralelo de este texto en Lucas 22:42 dice que Jesús está orando y en su gran agonía, grandes gotas de sudor se convierten en gotas de sangre que caen al suelo. ¿Qué está sucediendo ahí en el Getsemaní? ¿Qué es lo que está pasando en esta escena donde Jesucristo está cargado de esta angustia mortal? Bueno, lo que está Jesús contemplando y es una copa que Él tiene que beber. Él está contemplando una copa que debe de beber. Y el contenido de esa copa es tan preocupante para Jesucristo que domina su alma con una angustia mortal. De tal manera que Él clama al Padre y Él dice: Abba, Padre, aparta de mí esa copa. ¿Qué es esa copa? ¿Qué representa esa copa? La figura de la copa en las Escrituras es una referencia clara a la ira de Dios por el pecado. Y ahí en el huerto de Getsemaní, Jesucristo está orando y contempla esa copa y ve la horrible realidad de cargar con todos nuestros pecados en la cruz y ser el objeto de la ira de Dios. Él contempla eso en el jardín del Getsemaní. Jesús cae al suelo y comienza a orar. Él piensa a orar angustiadamente y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. El pasaje paralelo también en Mateo añade que Jesús repitió la misma oración, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Mateo dice en su evangelio que Jesús repitió 3 veces esta oración. Y como respuesta simplemente recibió un silencio abrumador. No hubo ninguna respuesta. El Padre guardó silencio.
El padre guardó silencio cuando su hijo clamó por ser librado. En medio de su sufrimiento, Jesús no puede guardar más el dolor que él está sintiendo en medio de ese sufrimiento. Está clamando al Padre. Pero finalmente él confiesa lo siguiente: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que ocurre más adelante, hermanos, 3 horas después, 3 horas está ahí Jesucristo, 3 horas está recibiendo continuamente las olas de la ira de Dios sobre de él por el pecado, el juicio de Dios cayendo sobre de él por 3 horas. Y en medio de ese sufrimiento, Jesucristo no puede guardar más silencio y dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y cuando yo veo a este mismo Jesucristo clamando en la cruz del Calvario, cuando yo lo veo caminando, llevando el mensaje del Evangelio en su ministerio terrenal, jamás, Cristo jamás en su ministerio terrenal pronunció una queja. No se resistió cuando fue arrestado, cuando fue traicionado, cuando fue condenado de manera injusta, ni cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza. No hubo ninguna queja. Pero en ese momento, cuando Jesucristo estaba recibiendo toda la ira de Dios por el pecado durante 3 horas, el juicio de Dios cayendo sobre de él, él no puede guardar más silencio. Y allí es donde quiero llevarte a que veas que su sufrimiento ahí, hermanos, es indescriptible. No podemos con palabras humanas describir el sufrimiento que está pasando Jesús en la cruz del Calvario. Su sufrimiento es indescriptible. Jesús allí se está convirtiendo en el objeto de la ira de Dios, recibe todo el juicio de Dios por nuestros pecados, y en medio de ese sufrimiento, Cristo clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Déjame decirte, hermano, que este grito a gran voz de Jesucristo en la cruz del Calvario nos revela el aspecto más doloroso de su crucifixión. Ese grito tiene muy poco que ver con espinas, con clavos, con latigazos. Su sufrimiento estaba centrado en ser el objeto de la ira de Dios y ser abandonado por el Padre. El Padre en su santidad es incapaz de observar, ni siquiera mirar el pecado, y debe de castigar el pecado. Eso es lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpios son los ojos de Dios para ver el mal. Y lo que pasa ahí es algo que jamás pudiésemos nosotros pensar que pudiese ocurrir en ese lugar. Dios Padre le da la espalda a Dios Hijo. El Dios Padre dándole la espalda al Dios Hijo. Y es ahí donde nosotros podemos ver, hermanos, que el sufrimiento de Jesucristo al ser abandonado por el Padre en ese lugar, ese es el aspecto más doloroso de la crucifixión para Jesucristo. Porque Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, que vivió una perfecta comunión con Dios, de armonía y con el Padre, disfrutando de esta relación perfecta, sin ninguna interrupción por toda la eternidad. Pero en ese momento en el que se está convirtiendo en el objeto de la ira de Dios, Cristo es separado de todos sus privilegios, de todos sus derechos. Sus discípulos lo han abandonado. Él está colgado entre el cielo y la tierra y está cargando en esa cruz con mis pecados y con tus pecados. Y aquel que no había conocido ni hecho pecado recibe el juicio de Dios. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? R.C. Sproul, él dice
referente a este grito representa la protesta más agonizante jamás hecha en este planeta. Sale en un momento de un sufrimiento sin igual. Su grito es el grito de los maldecidos, el grito de aquel que fue condenado en nuestro lugar y abandonado por el Padre. Ese fue el aspecto más agonizante de su crucifixión. ¿Sabes lo que está ocurriendo en esa cruz, hermano? ¿Sabes realmente lo que está ocurriendo en esa cruz si nos ponemos a pensar? Cristo en esa cruz, Él está experimentando la ira justa de Dios que nosotros merecíamos. Cristo en esa cruz está experimentando la ira justa que nosotros merecíamos para que nosotros experimentáramos la gracia de Dios que no merecemos. Cristo en esa cruz fue abandonado por el Padre para que nosotros como hijos de Dios jamás fuésemos abandonados. Eso es lo que está ocurriendo en esa cruz. Eso me lleva al segundo punto. Jesús en la cruz pagó la deuda impagable que teníamos con Dios. Ahí en el versículo 37, volviendo a Marcos, dice Marcos que Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Colgado en esa cruz, Él da un fuerte grito y Él expiró, entregó el Espíritu. Eso es lo que dice el pasaje paralelo en Juan 19:30. Juan dice que en su narración de su evangelio, él dice que Jesús dijo: consumado es, y inclinando su cabeza entregó el Espíritu. Significado de esta palabra, hermano, consumado es la palabra griega tetelestai, que tiene un significado que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en esa cruz. Tetelestai es: todo está pagado, todo está completo, la deuda está cancelada. Y los judíos, la cultura judía, ellos usaban esta palabra en muchas maneras. Por ejemplo, los sacerdotes que recibían los corderos para recibirlos, para ser sacrificados, tomaban el cordero, lo checaban y lo checaban por todas partes, y si no tenía ningún defecto, ese sacerdote decía tetelestai, es perfecto, no tiene ningún defecto. Los que se dedicaban al comercio también, cuando había alguna deuda que no había sido saldada y alguien venía y pagaba esa deuda, le entregaban un certificado sellado con la palabra tetelestai, deuda cancelada por completo. Jesús es lo que está proclamando en la cruz. Al terminar la obra de redención que el Padre le encomendó, Él gritó tetelestai, consumado es, todo se ha cumplido, todo está completo, la deuda ha sido cancelada, todas las exigencias de la ley han sido satisfechas, todas las profecías han sido cumplidas. Eso es lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Ese Cristo que fue prometido en Génesis capítulo 3:15, donde se habla acerca de que esta es la primera cita donde aparece el evangelio, llamada protoevangelio. Ahí está profetizado que esta simiente que es Cristo Jesús sería herida en el calcañar, pero Él daría un golpe mortal en la cabeza de la otra simiente que representa a Satanás. El grito que hizo Jesucristo en esa cruz es el grito de un vencedor, triunfando sobre sus enemigos. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2 de Filipenses, versículo 13 al 15. Checa cómo dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15.
Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida abundante con Cristo, habiéndoles perdonado todos sus delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes, a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ese es el grito triunfante de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el despliegue del poder de Cristo en la cruz del Calvario, donde dice que Él fue, donde dice que sus enemigos fueron avergonzados públicamente en la cruz del Calvario. Ese es el grito más glorioso que podemos escuchar en la Biblia. La ira de Dios por nuestros pecados ha sido apaciguada. Nuestra deuda impagable que teníamos con Dios ha sido saldada. ¿Dónde puedes escuchar mejores noticias que esas? En ningún lado. Por eso el mensaje del Evangelio es que la obra de salvación está completa, ya ha sido terminada, no tenemos que hacer nada, Cristo lo ha hecho todo. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta tarde, Dios te ofrece a Cristo. Dios te ofrece a Cristo con una obra de redención terminada, con una obra de redención completa. Lo único que tienes que venir a Él es en arrepentimiento y fe en la obra que Él ha hecho, y Dios te recibirá en Cristo. Eso me lleva a mi tercer y último punto. Dios resucitó a Jesús para nuestra justificación. Volviendo ahí a Marcos capítulo 16. Vamos a volver a Marcos capítulo 16. Del 1 al 6 dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unos a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropa blanca. Y ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten ustedes, buscan a Jesús, al Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como él les dijo. Cristo deja la tumba vacía, resucita, y el apóstol Pablo en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios dice que sin esta resurrección de Cristo no habría cristianismo. Estaríamos muertos en nuestros pecados, no habría perdón de pecados, sería vana nuestra fe, Hay un teólogo que se llama Charles Hodge, dice: con un Salvador muerto, sobre quien la muerte hubiera triunfado y le hubiese mantenido cautivo en el sepulcro, nuestra justificación hubiera sido imposible. Quiero llevarte a Romanos 4, 23, 24, donde Pablo hace esta descripción magistral de lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. 4, 23, 24 dice: y no solo por él fue escrito, permíteme encontrar la fecha, perdón, la cita, perdón, es 3:24. 3:24 dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe.
como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Cristo fue entregado por nosotros. Y esta expresión, esta palabra que usa Pablo en este texto, donde dice que Cristo fue entregado, es un término jurídico que hace una referencia a un criminal que es entregado para que reciba su condena y su castigo. Piensa en el pecado más horrible que hayas hecho. Piensa en el pecado más horrible que hayas hecho. Considera todos tus pecados y súmale a eso el pecado de todos aquellos a quien Cristo vino a salvar, y ve la escena en ese tribunal que presenta Pablo, en ese tribunal de Dios, donde Jesús le dice a Dios, el juez supremo: Padre, castígame a mí. Castígame a mí por esos pecados. Wow. Por eso Él murió la muerte que nosotros merecíamos y Dios lo resucitó para nuestra justificación. ¿Sabes lo que ocurrió en esa cruz? Jesús, el Hijo de Dios, fue tratado en esa cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida, como si Él hubiera vivido tu vida de pecado, para que ahora tú como hijo de Dios puedas ser tratado como si hubieras vivido la vida perfecta de obediencia de Cristo. Eso es lo que está sucediendo en esa cruz. Y como mencionó Iván en su oración, a Cristo nadie le quitó la vida, Él la entregó. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Si hay alguien aquí sin Cristo, o que ha creído en Cristo como su suficiente Salvador y Señor, y está luchando con pensamientos acerca de que Dios no le ama, ve al pie de esa cruz, ve a Cristo colgado por tus pecados y ve la evidencia que hay en las Escrituras acerca de la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, y ve la tumba vacía, que son las evidencias más contundentes del amor de Dios para pecadores como nosotros. Ahora, ¿cómo aplicamos lo de la muerte y resurrección de Cristo a nuestras vidas? Dame la siguiente, Juan. ¿Cómo deberían vivir los creyentes por la obra de la cruz? Ahí hay tres respuestas. Jesús murió y resucitó para que viviéramos por Él. Cristo no simplemente vino a cumplir profecías. Cristo vino para transformar las vidas de sus redimidos. La resurrección de Cristo apunta a esta resurrección espiritual de los que estábamos muertos en pecado para resucitar a una nueva vida. Dios es el único que puede hacer eso, porque Él es rico en misericordia, como dice Efesios. Él es rico en misericordia, que por su gran amor nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cristo murió y resucitó para que viviéramos por medio de Él. Primera de Juan 1, 9, 10. Voy a leerles ese texto. Primera de Juan 4, 9 y 10.
en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El texto es claro. Cristo murió y resucitó para que nosotros viviéramos por medio de Él. 2. Jesucristo murió y resucitó para que viviéramos para Él, que es diferente, para que viviéramos para Él. Pensemos en un momento en nuestra vida pasada, hermanos. ¿Cómo era nuestra vida pasada? Estábamos descarriados, esclavos de placeres pecaminosos, vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos necios, desobedientes, vivíamos una vida egoísta para nuestra propia gloria, pero ahora tenemos un nuevo amo y un nuevo Señor, quien merece que nosotros respondamos fiel y lealmente por su obra de redención y todos los beneficios que hemos recibido de su resurrección. 2 Corintios 5, 14, 13, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos para Él? Aquí está plasmado en 2 Corintios 5, 14, 13. Dice lo siguiente: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí. ¿Viste ahí? Cristo resucitó y murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Híjole, Pablo está diciendo que el amor de Cristo lo apremia. Quiere decir que lo pone en aprietos, me acorrala, me conquista la hermosura, la belleza de Cristo, su obra de redención, porque Él es el ser más perfectamente misericordioso, compasivo, amoroso, perfecto. Ese amor de Cristo entregándose por mis pecados es el que me apremia, es el que me mueve, es el motor por el cual yo quiero entregarme para vivir ya no para mí, sino vivir para Él. Por eso es necesario, hermanos, que mientras más rica sea la visión que tenemos de Cristo aquí en las Escrituras, mientras más rica tengamos esta visión de Cristo por medio de las Escrituras y entender la obra de redención que Él ha hecho por nosotros, en esa misma medida en que nosotros vayamos entendiendo esta gloriosa obra de redención, en esa misma medida también nosotros vamos a amar más a Dios. Vamos a vivir para Cristo, porque le vamos a ver como ese ser más maravilloso, más misericordioso y generoso, que se entregó por nosotros en la cruz. Y ese amor, el amor de Dios que nos apremia, el amor de Cristo que nos apremia, ha sido derramado ya en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios derramó su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y el Espíritu Santo nos conduce para conocer verdaderamente a Cristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y poder conocer la altura, dice, la profundidad, la longitud del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. 3. Jesús murió para que viviéramos con Él, que es diferente. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Vamos a leer ese texto. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Pablo alentó a la iglesia en Tesalónica con esta esperanza gloriosa
de que ya sea que estén despiertos, que es estar vivos, o dormidos, que es experimentar la muerte física, Cristo vendría y los llevaría a la gloria eterna para permanecer con Él para siempre. Esta es una de las razones por las cuales Cristo murió y resucitó, venció la muerte, para que nosotros pudiésemos vivir con Él por toda la eternidad. Jesús murió para que pudiéramos vivir con Él en gloria y en gloria eterna. Como mencionamos en la mañana, simplemente somos en esta tierra extranjeros y peregrinos rumbo a nuestra patria celestial. Voy a invitarle que se ponga de pie. Le voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Amigo que estás aquí sin Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión. La religión puede maquillar un cadáver espiritual. Eso es lo que puede hacer la religión, maquillar un cadáver espiritual y hacerlo más presentable a la vista de los hombres. Pero la religión nunca podrá darte una nueva y abundante vida en Cristo. Lo que necesitas es venir de muerte a vida. Lo que necesitas es venir de muerte a una nueva vida en Cristo Jesús. No te vayas de aquí sin Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados. Dios perdonará todos tus pecados y te darás vida eterna y una nueva vida por medio de Cristo. Y para los que ya somos creyentes, para los cristianos que estamos aquí, si tú y yo somos hijos de Dios y hemos sido unidos a Jesús en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él para dejar la vida antigua en el sepulcro y caminar una vida nueva. Cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros ascendimos juntamente con Él. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Esa es una realidad espiritual, pero se va a cumplir cuando Él regrese por segunda vez y nuestra salvación será completa y nos sentaremos con Cristo en su trono de gloria. Qué bendecidos y favorecidos hemos sido, hermanos. Voy a invitarte ahí donde tú estás a que expreses tu agradecimiento al Señor como tú lo quieras hacer. Si tú quieres guardar silencio, cerrar tus ojos, tú quieres levantar tus manos, si tú quieres expresarles palabras de agradecimiento a Cristo, es un buen momento para hacerlo. Es un buen momento para hacerlo. Traer a memoria lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. De decirle gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú has hecho en esa cruz. Gracias porque tú fuiste el sustituto que diste tu vida por mí. Me libraste de la condenación eterna, alejado de la presencia de Dios para siempre, y por gracia me has otorgado tu salvación para vivir delante de Dios para su gloria eternamente. Y también gracias te doy, Cristo, porque has hecho lo que ninguno de nosotros podría hacer, que es liberarnos de las cadenas del pecado. Ninguno de nosotros podría abrir
esa puerta de nuestra prisión, así como tú le dijiste a Lázaro, muevan la roca, y le dijiste, ven fuera, así nosotros abriste la prisión de nuestros pecados, nos has dado libertad, y no solamente, Señor, nos has librado de la condenación del pecado, sino también nos has librado del poder del pecado aquí y ahora, para vivir para tu gloria y para tu honra. Permítenos, Señor, permítenos a que nosotros podamos ver con más claridad, con más intensidad, Señor, lo que tú has hecho en esa cruz. Que no perdamos, Padre, no solamente cuando se nos predica aquí acerca de la resurrección de Cristo, que no perdamos el poder de asombrarnos, sino más bien, Señor, que podamos sorprendernos por la obra maravillosa que tú haces con nosotros. Un día tu salvación se va a completar, será perfecta para nosotros, y allí, Señor, sin el pecado, con cuerpos resucitados, vamos a poderte glorificar y exaltarte en santidad, en perfecta santidad. Gracias, Señor.